Hola, soy Carlos Moreno, abogado tributario, y en la masterclass de hoy sobre grupos holding me gustaría hablar sobre estructuras internacionales. Muchos de vosotros me habéis preguntado qué pasa si tengo una filial en el extranjero, si tengo una holding en el extranjero, pero soy residente en España, o qué pasa si mi residencia está en el extranjero, qué me conviene más tener la holding en España, en el extranjero, etcétera. Con esta masterclass voy a intentar responder a todos vosotros. Cada uno tendrá un caso concreto, pero voy a responder a los más comunes o generales. Con esto comenzamos. Hasta ahora hemos visto la posibilidad de tener una holding española con filiales pues también en España. Es decir, la persona física socia es residente en España, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo abrir una sociedad holding en España, que no es más que una sociedad mercantil, sociedad limitada, sociedad anónima normal, pero que se dedica a gestionar y administrar las sociedades filiales, ¿no? Y se tiene al menos, como mínimo, dos sociedades filiales que tengan una actividad económica, ¿no? Esta es la estructura holding básica y hasta ahora es la que hemos visto y hemos ido explicando en otros vídeos sus ventajas fiscales. Pues en el día de hoy vamos a hablar, en primer lugar, de la holding española con filial en el extranjero. Es decir, mantenemos la estructura anterior, pero añadimos una tercera sociedad filial que será una sociedad extranjera. Repito, persona física socia residente en España, sociedad holding en España, dos sociedades operativas filiales en España y una tercera sociedad filial en el extranjero. ¿Vale? Esta estructura, perfectamente válida, tiene unos riesgos tributarios en España que se denominan de transparencia fiscal internacional. ¿Cuándo? Cuando la sociedad holding tiene un control, es decir, cuando tiene más del 50% del capital social de esta sociedad filial extranjera, y esta sociedad filial extranjera tributa en un país de baja tributación, es decir, cuando tributa menos del 18,75%. Entonces, si tu sociedad filial extranjera está participada más de un 50% por ti y tributa en su país de origen menos de un 18,75% en el impuesto sobre sociedades, pues existe este riesgo de transparencia fiscal internacional. ¿Qué supone eso? Pues que las rentas que pueda ganar, o en este caso el beneficio, ¿no?, que pueda obtener esta sociedad, se puede imputar a la sociedad matriz española. Pasa igual cuando una persona física que es residente en España controla directamente una sociedad residente en el extranjero. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos de control de más del 50% del capital social y esta sociedad tributa en un país de baja tributación, es decir, menos del 18,75% en el impuesto sobre sociedades, entramos en el supuesto de transparencia fiscal internacional. Esto implicará que los beneficios de esta sociedad pueden imputarse a su socio, ya sea una sociedad holding o una persona física. ¿Cómo se evita esto? Pues en primer lugar, que esta sociedad extranjera, que es una sociedad filial, tenga una actividad económica real. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que tenga medios materiales y medios personales, ¿vale? Que sean adecuados para desarrollar su actividad económica. Y como desarrolla una actividad económica, por lo tanto, lo que va a hacer es facturar, ganar dinero, ¿no? A clientes varios, ¿vale? ¿Qué implica esta actividad económica real? Implica disponer de personal cualificado propio, ¿vale? Medios humanos. Y luego medios materiales suficientes, como puedan ser ordenadores, herramientas, inmuebles, locales, oficinas. No todos tienen que tener todo, pero tiene que haber indicios de que tienes esos medios materiales suficientes para desarrollar la actividad económica que dices que haces, ¿vale? Y disponer de personal cualificado para ello, lógicamente, ¿vale? Si no, los riesgos, digamos, están ahí, ¿vale? El riesgo frecuente, ¿vale?, que casi todos me decís, es abrir una sociedad en el extranjero, ¿vale?, una filial, pero que sea de conveniencia, ¿no? Es decir, que no tenga esa actividad económica real y que no participe en el mercado, que no tenga medios humanos, medios materiales, ¿no? Es decir, es una sociedad vacía que se usa para trasladar el beneficio a ese país, tributar poco y
y eso va contra el sistema de erosión de bases imponibles, ¿no? Normalmente se suele tener un administrador, un socio y así se opera, ¿no? Pues esto es un riesgo fiscal altísimo y puede implicar que la Agencia Tributaria Española recalifique esos beneficios hacia la sociedad holding o incluso hacia otras sociedades del grupo, ¿no? Según si se hace una factura, llevándose el beneficio allí, pues se puede considerar en España que esos gastos no son deducibles, ¿no? Estos son los riesgos de la transparencia fiscal internacional regulada en la ley del impuesto sobre sociedades, ¿no? Entonces, mucho cuidado si la sociedad holding tiene más del 50% de la sociedad extranjera y esta sociedad extranjera va a tributar menos del 18,75% en el impuesto sobre sociedades, pues entraremos en esta posible situación. Lógicamente, aquí podríamos distinguir dos escenarios. Si la sociedad extranjera fuera directamente participada, ¿no?, por la persona física, nos podrán imputar todo el beneficio al IRPF de la persona física, ¿vale? Gracias a interponer la sociedad holding, ¿vale?, esta sociedad extranjera, como está participada por una sociedad mercantil en España, solo se le van a poder imputar las rentas pasivas, ¿vale? Las rentas pasivas como obtención de dividendos. Imaginaros que esta sociedad tiene debajo una subfilial, ¿vale? La SL extranjera 2, pues si reparte dividendos a esta sociedad extranjera, pues eso se le puede acabar imputando a la sociedad holding directamente, ¿no? Entonces, eso es un riesgo fiscal que existe, o si esta sociedad se dedica a arrendamientos inmobiliarios, pues se puede imputar ese beneficio a la sociedad holding, ¿vale? Pero no ya el beneficio de la propia empresa. Entonces, bueno, este es el riesgo fiscal que existe cuando tenemos una sociedad extranjera, ¿vale? Aquí hay que vigilar, por ejemplo, si vamos a un país, lógicamente, de baja tributación, como pueda ser Emiratos Árabes Unidos, Chipre, etcétera, que tienen tipos inferiores al 18,75, Irlanda, pues entramos en este riesgo, ¿vale? Y hay que vigilarlo de forma minuciosa, ¿vale? Para ver qué rentas nos podrían imputar, incluso imputarlas directamente para evitar problemas con la Agencia Tributaria Española, ¿vale? Pasaríamos al siguiente supuesto y es una holding extranjera, ¿vale? Pero con una persona física socia que es residente en España. Es decir, yo soy el socio, vivo en España, tengo una sociedad holding en el extranjero, tengo una sociedad española operativa y, ¿por qué no?, otra sociedad filial en el extranjero, ¿vale? Pues en estos supuestos, aparte de la transparencia fiscal que nos puedan aplicar como persona física, que no voy a volver a repetir, ya la he explicado, pues tenemos esta situación de riesgos, ¿vale? Lo primero, reclasificación del domicilio de la holding, ¿vale?, a España, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí la clave va a estar en la sede de dirección efectiva que tenga la holding, ¿vale? La holding, pues, es una empresa extranjera creada conforme a las normas de ese país de origen, ¿vale? Pero si su sede de dirección efectiva, es decir, donde está el CEO, donde está el administrador, se puede localizar en España, pues tendremos ese riesgo de que se reclasifique el domicilio a España. Es decir, volviendo a nuestro esquema, si nosotros somos los socios y administradores y estamos en España, ¿no?, la sociedad holding corre el riesgo de, aunque sea extranjera, que nos la reclasifiquen como si fuera una sociedad española, aunque sea de forma ficticia, pero lo puede hacer la agencia tributaria, con lo cual todos los beneficios de esta sociedad holding tributarán en España, ¿vale? Ese es el primero de los riesgos. ¿Cómo se evita esto? Pues teniendo una oficina en el extranjero, con un administrador social o CEO en el extranjero, etcétera, ¿vale? Y que la persona socia, pues sí vive en España, pero no tiene poder de decisión, ¿vale? Segundo riesgo, como hemos dicho, es la transparencia fiscal internacional, ¿vale? Es decir, la posibilidad de que nos imputen al IRPF en España esos beneficios, ¿no?, de la sociedad holding o matriz. Esto, como hemos dicho, puede pasar cuando tenemos una participación de más del 50% y la tributación de esta sociedad extranjera holding es inferior al 75% de lo que correspondería pagar en España, ¿no? Es decir, ese famoso
18,75%. Además, que esta sociedad obtenga rentas pasivas, como dice el artículo 91.3. Aquí la clave vuelve a estar en si tiene actividad económica real y no tiene rentas pasivas. Volviendo a nuestro esquema, imaginaros que esta sociedad extranjera, ¿vale? Sí que tiene la sede de dirección efectiva en el extranjero, ¿vale? Pero nos podrían aplicar la transparencia fiscal si esta persona tiene más del 50% de la sociedad holding extranjera y además esta sociedad extranjera tributa menos del 18,75%. Por ejemplo, si estuviera en Emiratos Árabes Unidos, en Irlanda, Chipre, otros países, ¿vale? Entonces, aquí hay que revisar muy bien si esta empresa es real, es decir, si realmente se dedica a gestionar y administrar las participaciones de sus filiales, si tiene medios humanos, si tiene medios materiales y, lógicamente, factura por ello a sus filiales, ¿no? Y presta esos servicios de forma real y está todo bien documentado. Entonces, ¿cómo se evita la transparencia fiscal? Teniendo actividad económica real y justificable, ¿vale? Y no obteniendo rentas pasivas, porque claro, los dividendos que cobre esta sociedad holding, si no cumplimos los requisitos para evitar la transparencia fiscal, pues los dividendos tributarán en sede de la persona física, con lo cual, siendo residentes en España, pues es un flaco favor porque tributarían entre un 19 y un 30% en la base del ahorro del IRPF, ¿vale? Más riesgos. Riesgo de aplicación del régimen de entidades interpuestas. ¿Esto qué es? ¿Vale? Es decir, si esta estructura se utiliza exclusivamente para evitar, pues, por ejemplo, las retenciones, ¿no? de los dividendos, diferir la tributación en el IRPF o beneficiarse del convenio, por ejemplo, entre España y Emiratos Árabes Unidos, por citar un país, sin que exista esa sustancia real de la sociedad holding, pues eso se consideraría simulación, ¿vale? Entonces, aquí la clave vuelve a estar en que la empresa extranjera, la holding en este caso, debe tener una actividad económica real, ¿vale? Si nosotros residimos en España como socios, tenemos que tener la sede de dirección efectiva en el extranjero, con una oficina, con un CEO en ese país y que sea una empresa real, con actividad económica real, medios humanos, medios materiales, ¿vale? Insisto, facturar por ello a los clientes que normalmente serán nuestras empresas filiales, ¿vale? Si no hacemos esto, nos van a transparentar todo a la persona física, ¿vale? Los beneficios, las rentas, etcétera, ¿vale? Y además nos pueden acusar por simulación, con lo cual la sanción va a ser considerada grave y será desde el 100% hasta el 150% de lo dejado de pagar, ¿vale? Entonces esto es un riesgo fiscal alto y no se recomienda. Y luego finalmente tenemos la obligación de declarar los bienes en el extranjero mediante el modelo 720 siempre que su valor sea superior a 50.000 euros. Es decir, si nuestra sociedad holding vale patrimonialmente más de 50.000 euros, pues tendremos que declarar esto en el modelo 720 porque hemos dicho que nosotros seríamos residentes en España, ¿vale? Esta estructura es bastante débil, ¿vale? Y tiene muchos riesgos tributarios con España, ¿vale? Con Hacienda. Hay mucha carga de prueba, hay que demostrar, como hemos dicho, que esta holding tiene una actividad económica real, con sustancia, que factura, que tiene la sede en el extranjero, etc. Por lo tanto, esta estructura va a ser muy difícil de justificar ante Hacienda. Se puede hacer, por supuesto, pero si no vamos a ser capaces, pues la mejor solución, lógicamente, es irse de España, ¿vale? O montar otro tipo de estructura como la que hemos visto anteriormente, ¿vale? En este caso, ¿qué estructura es mejor? Bueno, si nosotros somos residentes fiscales en España, que son estas tres estructuras, lo lógico es que nuestra sociedad matriz, nuestra holding, sea residente en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la forma de canalizar todos esos ahorros, entre comillas, después de haber tributado en las sociedades filiales y beneficiarnos de esas ventajas fiscales que establece la norma española, no la norma extranjera, ¿no? Entonces, si somos residentes en España, siempre voy a recomendar que la holding sea española.
Luego las sociedades filiales pues pueden ser unas españolas, otras extranjeras, incluso pueden ser todas extranjeras, ¿vale? Eso no hay ningún problema, siempre y cuando tengamos en cuenta el riesgo de la transparencia fiscal internacional y cumplamos esos requisitos que nos puedan meter en este riesgo, ¿vale? ¿Cómo se evita la transparencia fiscal internacional? Pues teniendo actividad económica real, facturando por ello y, lógicamente, teniendo personal y medios materiales, ¿no? Herramientas necesarias para desarrollar esa actividad económica, ¿vale? Y finalmente, vamos a hablar de la opción de eso, de irse de España y que la persona física socia sea residente en el extranjero. En tal caso, recomendaré que la holding extranjera pues sea de ese mismo país, es decir, sea una sociedad mercantil radicada en ese país donde reside la persona física, ¿no? En estos supuestos, la sociedad extranjera pues puede tener filiales extranjeras, ¿vale? No cambiaría nada. Habría que ver las normas de tributación de ese país, cómo aplica la tributación de dividendos, etcétera. Y podemos tener una sociedad española. Imaginaos que teníamos personal en España, con un equipo, vendemos en España. En ese caso, lo mejor siempre va a ser tener una sociedad española, por ejemplo, una sociedad limitada, una sociedad anónima, que, bueno, paga a los empleados, factura a los clientes radicados en España, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, la tributación se somete a las normas españolas para esta empresa y una vez que ya ha tributado al 25% los impuestos sobre sociedades, podrá distribuir dividendos si queremos a la sociedad holding extranjera que tributará según las normas del país que elijamos, ¿no? Por ejemplo, si esta sociedad extranjera está en Dubái, en Emiratos Árabes o en cualquier otro emirato, eh, pues tributará al 0% hasta, si no me equivoco, 375.000 euros aproximadamente y a partir de ahí al 9%, ¿vale? Y bueno, luego la persona física residente en el extranjero pues también se someterá a las normas de tributación de ese país donde resida, ¿vale? Siguiendo con nuestro ejemplo, si reside en Emiratos Árabes Unidos, pues tributará al 0%, ¿no? Porque no existe allí impuesto sobre la renta personal. Bueno, esta estructura es perfectamente válida, tiene una tributación bastante, digamos, baja. Si hablamos de tener clientes en España, tenemos una sociedad española que tributará el 25%, ¿vale? Y después esta sociedad tributará al tipo impositivo al que le toque tributar en su país, que si es Emiratos, por ejemplo, será entre un 0 y un 9% como máximo, y la persona física un 0. Aquí la estrategia, lógicamente, si hablamos de Emiratos, es que todo el beneficio de esta empresa pues, se pase a la persona física, con lo cual esta sociedad no tendrá beneficio, tributará 0 y la persona física pues también tributará 0, ¿no? Y la sociedad extranjera pues está igual, tributará el tipo impositivo de su país y repartirá dividendos, ¿vale? Así que en estas posibilidades de tres o cuatro estructuras distintas hemos visto cómo, según resida la persona física socia, podemos tener algunos riesgos fiscales, como la transparencia fiscal, o también el régimen de entidades interpuestas, la reclasificación del domicilio a la sociedad holding española, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante abordar cada caso concreto y, bueno, no todos los casos son iguales. Unos quieren irse de España, otros no están dispuestos a ello, pero quieren tener estrategias para tributar lo menos posible. Bueno, pues esta masterclass espero que os haya aclarado distintas posibilidades de tener estructuras internacionales.